bienvenidos a este acto de la Cátedra de Memoria, el segundo acto del curso académico en el que vamos a presentar un libro, un buen libro. La vida está llena de libros, pero algunos son muy buenos y este es muy bueno, este es muy bonito. La Sierra Convulsa, la Segunda República, Guerra Civil y Primer Franquismo al norte de Madrid. Es una obra colectiva coordinada por Roberto Fernández Suárez y donde participan, pues yo voy a decir ya viejos conocidos, como Fernando Colmenarejo, Antonia Corona, Carmen Saez y Juan Ignacio Vasco Encuentra. Cuando hace ya unos meses Roberto me dijo: hemos publicado un nuevo libro y queremos presentarlo, nos gustaría presentarlo en la cátedra. A mí me hubiese gustado hacerlo en ese mismo momento. De hecho, le propuse incluso una fecha para la primavera. Pero me dijo: bueno, no, vamos a esperar un poco más. Y bueno, pues para el otoño lo organizamos esta presentación del libro de Roberto y del resto del colectivo investigador. ¿Y por qué me entusiasmaba la idea de un libro de Roberto? Porque a Roberto lo conozco ya desde hace bastante tiempo, igual que a bastantes otros autores de este libro, y sé cómo trabaja. Sé los trabajos de investigación que han realizado. Pude participar en uno de ellos, en este primero, los primeros proletarios, sobre los sucesos de la huelga de octubre de 1934 en Colmenar Viejo. A Roberto lo conocí, creo recordar que fue en el año 2007, si no recuerdo mal, cuando yo trabajaba en la Fundación Anselmo Lorenzo, y él vino para buscar información sobre los militantes libertarios en Colmenar Viejo. Él entonces estaba montando, pues yo creo que ya este grandote de la Sierra Convulsa, pero el pequeñito también de los sucesos de la huelga de octubre de 1934. Y por la cercanía de las investigaciones que ambos estábamos haciendo, porque yo trabajaba sobre el movimiento obrero en Madrid, el movimiento obrero en Alcalá de Henares, pues comprobar que había gente que estaba trabajando también sobre diversas localidades de la provincia de Madrid, nos podía llevar a contrastar esas mismas conclusiones. ¿Qué pasa en Colmenar Viejo? ¿Qué pasa en Alcalá? ¿Qué pasa en Madrid? ¿Cuáles son las similitudes, las diferencias en la evolución del obrerismo, de las organizaciones obreras, etc.? Y lo que te das cuenta cuando hablas con numerosos investigadores, los que estamos en archivos todos los días, en bibliotecas, etc., es que hay dos tipos de investigadores: los que les interesa muy poco lo que está investigando, sino bueno, pues dejarlo pasar, medio lo justo, etc., y los que se interesan muy mucho por lo que están investigando. Y Roberto y su grupo de investigación se interesan muy mucho por lo que están investigando. Y unen en sus obras dos cosas: el rigor de la investigación, porque no hay más que ver el libro, las fuentes que han trabajado, los sitios que han visitado para poder contrastar esa información, y sobre todo que son obras divulgativas y didácticas. Eso es una de las cosas importantísimas en historia. Muchas veces estamos acostumbrados a leer artículos accesísimos que hacemos en los departamentos, en las investigaciones, con notas a pie de página grandísimas, pero nos olvidamos muchas veces del gran público, de la gente que le interesa mucho más la historia y que se quiere acercar a ella de forma más didáctica. Y el libro, coordinado por Roberto y el resto de autores, es así. Y sobre todo, para terminar, pasar ya la palabra al resto de la mesa, con los libros de estos compañeros de Colmenar Viejo, hay una cosa que a mí me encanta, que es aprendes con estos libros, porque salen cosas nuevas o te das cuenta de que hay cosas que se han saltado. Por ejemplo, leyendo el libro, en la página 82 reproducen una hojilla del Partido Republicano Democrático Federal, donde hay un colmenareño, que es Eugenio Criado, que se presenta a las elecciones por los federales, el partido de Eduardo Barriovero, en ese momento en la Segunda República. Y leyendo el resto de la candidatura, leo: Adelardo Fernández Arias, el duende de la colegiata, federal. Bueno, este autor a mí me suena, yo no sabía que era federal, que había sido federal durante el periodo republicano, porque la guerra civil estaba con los fascistas. Había estado detenido, escribió un libro que se llamó Madrid bajo el terror, en memoria de un evadido de la represión republicana, un libro un libro infame, pero que cuando yo lo leí me dio pistas de algunas otras cuestiones. Lo que yo no sabía es que este Adelardo Fernández Arias, que escribía en un periódico que se llamaba El Duende, situado en la calle de la Colegiata en Madrid, por eso llamaban El Duende de la Colegiata,
había sido republicano federal. Y aquí está la hojilla que la reprodujeron ellos en el libro, ¿no? Digo, mira, aparte de todo lo que he aprendido de la formación del movimiento obrero y de las organizaciones de la izquierda en Colmenar Viejo, de lo que sucedió en la Guerra Civil y de lo que supuso la represión franquista, me he enterado de una cosa que de forma aneja ha aparecido en un libro de estos investigadores. Así que yo lo único que os puedo decir, que me lo pasé muy bien leyéndomelo, este gran libro, y felicitar a los autores, felicitar a Roberto, felicitar a Juan Ignacio y pasar la palabra a Mirta Núñez, que aparte de ser directora de la Cátedra de Memoria Histórica, ha prologado esto. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en una ciudad tan viva culturalmente como Madrid, aunque sí ya sabemos que no hay públicos masivos para esto, pero lo importante es que haya públicos interesados. El curso pasado tuvimos el gusto de presentarles con un documental que acompaña este libro, que se titula Cuervos Negros, y que quizás algunos se acuerden, tuvo muchos comentarios positivos porque desarrolla los bombardeos que tuvieron lugar sobre Colmenar Viejo, y la verdad es que es impactante y acompaña este estudio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Julián. Este es un estudio muy serio, se da uno cuenta de lo que es un equipo bien trabado, bien llevado, que desarrolla un trabajo perfectamente desarrollado, ¿no? Entrelazado entre sí, y además la historia local está muy presente en la cátedra. Es decir, que igual que hablábamos de Cuevas del Valle en el caso anterior, hoy hablamos de Colmenar Viejo, un pueblo mucho más cercano y mucho más conocido, pero en realidad nos sirve a todos los que nos interesa y todos los que investigamos sobre la represión franquista para conocer, bueno, pues cómo se repite una y otra vez la misma mecánica de represión. De todas maneras, creo que es muy importante porque ellos desarrollan desde el periodo republicano cómo, bueno, pues los intentos de llevar adelante un cambio democrático y un cambio social pues genera pues unos odios importantes. También los momentos, esos primeros 6 meses de la guerra, cuando no hay control y cuando, bueno, pues hay también hechos reprobables, y no digamos ya después de la caída de Colmenar, pues cómo, bueno, pues cómo se producen los fusilamientos de aquellos que habían defendido el gobierno legal y legítimo, y además, bueno, pues la suerte desventurada de tantos que unos acabaron en Valdenoceda, como nos enseñaban, ¿no? Valdenoceda, Burgos, uno de los peores penales, donde los presos morían de hambre, realmente de hambre, de falta de cuidados, y como algunos de ellos también van a llegar a matarse. Bueno, yo creo que los que mejor pueden hablar son sus autores, 2 de ellos los tenemos aquí, y quizás más adelante pues también podamos comentar esas fotos tan buenas que habéis localizado, porque realmente son muy interesantes y no siempre es fácil encontrar. Adelante. Muchas gracias, Mirta. ¿Esto funciona o no funciona? A ver, Ahora. ¿Ahora funciona? ¿Sí? Bien, pues muchas gracias a todos vosotros por haber venido. Para mí es un placer presentar este libro con vosotros, por la sencilla razón que estoy rodeado de amigos, ¿no? Tanto en el público como en la mesa, tanto Julián, que ya ha explicado muy bien, gracias Julián, sus palabras consoladoras, y por Mirta, que colabora con nosotros con el libro de los primeros proletarios, que recuerdo que fuisteis muy agradable con nosotros para presentar
una presentación de libro en los Cuadernos Republicanos, ¿recuerdas? Sí. Que me dijiste, presenta un artículo en Cuadernos Republicanos, ¿qué tal? Y en Colmenar también. En Colmenar estuvimos, en Colmenar dices, en Colmenar estuvo Julián en la presentación del libro de Los Proletarios. Antiguamente. Antes estuviste tú como Fernando con una serie de conferencias sobre la guerra feminista y estabas tú. Sí. Pero ya hace ya muchos años ya, éramos todos jóvenes. Es que, en fin, ya sabes, suma. Hace ya pues Y no resta. 30 años por menos, ¿verdad? Sí. ¿Tanto? Sí, a los años 80. ¡Qué horror! 86, 87, 28 años. Bueno, Yo estuve con ellos en el 2009. Efectivamente. Bien, pues entonces, bueno, pues nosotros para que sepáis, presentamos el libro en abril. En abril queríamos hacerlo coincidir con el 14 de abril, pero no pudo ser, pero por una serie de fechas lo presentamos en abril con el Viejo, el libro, y desde entonces estamos intentando presentar el libro en muchas poblaciones de la Sierra de Madrid, puesto que el libro tiene esa visión no localista, pero también intentar crear una visión comarcal, pues, o regional o semi-regional, puesto que intenta abarcar, aunque esté concentrado el trabajo básicamente en 4 pueblos, con el Viejo, Torrelaguna, Bustarviejo y Rascafría, hablamos de muchos más pueblos, desde Montrago hasta Collado, Viana, Trasfría y Apagar. Con lo cual son el abanico bastante amplio. Y la idea era siempre hacer una especie de visión bastante general de lo que ocurrió en esta zona. Nosotros vimos que la visión que tenemos todos de la Sierra de Madrid era que era una zona supuestamente tradicional, muy agraria, muy apegada a sus costumbres, a su forma de vida ganadera o agrícola, sobre todo ganadera, y por lo tanto sus características sociales eran muy determinadas. Entonces, esto con el libro de los primeros proletarios vimos que no era así, que había unas poblaciones determinadas de la Sierra de Madrid que rompieron este esquema social, esta dinámica social tradicional, para convertirse en núcleos obreros, sobre todo a partir del primer tercio del siglo XX. Gracias justamente a Madrid, la relación entre estas poblaciones de la Sierra con Madrid se convirtieron en núcleos importantes y donde se creó una población proletarizada y a su vez condujo a una creación de sindicatos y partidos políticos de izquierdas muy combativos. Básicamente estas dos poblaciones eran Colmenar Viejo y Villalba Estación. Ya antes de empezar la guerra, estas dos poblaciones ya tenían asentados los dos sindicatos de clase, UGT-CNT, habían participado de forma muy violenta en los sucesos de octubre, de la Revolución de Octubre del año 34, que es el que analizamos en este libro, que tiene Julián en las manos, que nos hizo una presentación. Con lo cual, esa visión de esta sierra idílica, tradicional, pues se iba tambaleando de una cierta forma. Bien es cierto que no todos los pueblos era Colmenar ni Collado de Villalba, pero sí que vimos que las organizaciones obreras se implantaron de forma muy fuerte, muy decididas. La relación entre Collado de Villalba y Colmenar Viejo con Madrid fue muy fuerte. Yo recuerdo con Julián, cuando él y yo vimos el número de afiliados que tenía el sindicato CNT en el Congreso de Zaragoza, que eran más de 200, nos quedamos tú y yo, ¿te acuerdas? Realmente impresionante, ¿no? Con 200 afiliados de la CNT en el año 36. Con lo cual nos supuso pues una especie de revolcón teórico para plantear nuevas perspectivas de análisis. Y por eso este trabajo pretende tener una visión de una década de la historia de esta zona, que va de 31 a 41, son 10 años, no es nada, ¿verdad? 10 años, pero fueron muy intensos en la Sierra de Madrid como en toda España, como tendréis, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro pretende en los 4 capítulos que tiene demostrar de que, las tendencias políticas locales
las élites políticas locales, lo que se llamaba en ese momento los caciques, en líneas generales, dominaban muy bien la situación. Y lo que hemos destacado y que nos ha realmente impresionado ha sido la capacidad que ha tenido algunos miembros de esta élite local, caciquil, de adaptarse a las circunstancias en esos 10 años, que cambió mucho. Desde épocas monárquicas, siendo alcalde y concejales con la época monárquica de Alfonso XIII, con la dictadura de Primo de Rivera, ahí estaban presentes, disfrazados, llega la República, se hacen republicanos, llega el 18 de julio, ¿qué hacen? La gran pregunta, esta élite, pues no puede sorprender, la sorpresa es infinita. Hemos tenido casos realmente diversos. Tenemos casos como el alcalde de Rascafría, que fue concejal monárquico, fue concejal con Primo de Rivera, fue concejal republicano con Unión Republicana. Con el 18 de julio se presenta como Unión Republicana, miembro del Comité Revolucionario de Rascafría, es alcalde en 37 y 38 y acaba, y vámonos, es alcalde franquista. Punta Arenal, y le tenemos en Rascafría. No hay que ir tan lejos, le tenemos ahí. Un camaleón. Un camaleón. Entonces, bueno, pues podemos pensar en muchas historias, en muchas fases de la historia española, la democracia, el final del franquismo, la democracia española. ¿Cuánto conocéis que fueron de franquistas, UCD, PSOEs, PP y tal? ¿Cuánto, no? Bien, pues la historia española parece que repite bastantes esquemas. Por eso digo que es un libro que habla del pasado, pero la esencia del ser humano está ahí presente en esta faceta camaleónica. Analizamos el porqué, intentamos analizar el porqué de esa visión, de esta facilidad que tienen algunos miembros, no todos, claro, de las diferentes élites de los pueblos para cambiar de signo político y de intentar salvarse en los momentos extremos que los hubo. Luego tenemos lo que comentó Mirta, pues el periodo convulso, realmente convulso del 18 de julio en adelante, los primeros días. A mí me resultó muy interesante ver qué había pasado con el poder local. El poder local se desmorona, no hay poder. La Guardia Civil, los diferentes cuarteles de la Guardia Civil se van, abandonan Colmenar, abandonan Rascafría, abandonan Miraflores, abandonan Alcobendas, y se reúnen en Madrid porque en Madrid evidentemente se estaba derivando la situación a nivel nacional, ¿no? Entonces no hay poder local, no hay orden, digamos que no hay una especie de centralidad que pueda permitir y controlar la situación, no la hay. Y los que toman el poder son los comités revolucionarios, que son los sindicatos, básicamente. UGT, CNT, en los casos que os decía los pueblos, antes dicho, que os he dicho antes, pero ¿qué pasa en los pueblos pequeños, donde no había UGT, no había CNT? Pues el poder lo toma estos pocos republicanos que quedaban, que habían sido votados por una minoría de población, puesto que la gran mayoría de los pueblos de la Sierra de Madrid votaba CERA, no votó Frente Popular. Y estos pobres concejales de republicanos, de izquierda republicana, Unión Republicana, no más, ni siquiera Partido Socialista. Estos dos partidos republicanos estaban bastante presentes, son los que asumen el poder. Y claro, asumir ese poder, yo lo que os quiero hacer entender es cómo se asume el poder en una localidad en la cual tú sabes que la gran mayoría de la población es conservadora y tú eres defensor de la legalidad republicana. Miraros el contexto. Yo tengo el poder, pero yo sé que estoy rodeado de gente que está ahí expectante para saber qué es lo que va a pasar. Y efectivamente lo que pasó. Esa pérdida de poder, esa inexistencia de poder, esa flotación de poder, que fue a manos de unos y otros, pues claro, provocó en los momentos más convulsos, pues lo que todos de forma muy desagradable hablamos como paseos, como la venganza de una serie de elementos que todos formaban parte de sindicatos
que CNT, etcétera, pero que estuvieron más o menos involucrados en esa visión de intentar refrendar una nueva justicia que pasaba por, digamos, el asesinato que se estaban viviendo en unos momentos muy convulsos, por lo cual ahí fueron presentes, pero no fue generalizado en todas las poblaciones. Sí, en estas, muy concretamente, que ahí lo veis en el libro, pero en las demás poblaciones, pues la situación se intenta controlar. Se intenta lo que se decía controlar los desmanes, intentar controlar los desmanes. Esos desmanes nunca venían de dentro, sino siempre venían de fuera. Y ese fuera que, pues básicamente eran las tropas milicianas de Madrid que iban a la sierra, arriba, a los cerros, a los altos, para defender el avance del ejército franquista, para que no entraran en Madrid. Y no, entonces, esas imágenes que hemos visto en películas, en fotos, de que se ven esos camiones que van de Madrid, que suben, que pasan por los pueblos. Y impresiona, eso impresiona muchísimo. Hombres, mujeres, vestidas de milicianos, con fusiles, pasando por la plaza del pueblo, de X, donde nunca se había visto esas cosas. El impacto es fuertísimo. Entonces, claro, mucha población, muchas milicias pasaban por el pueblo y claro, muchas veces decían, bueno, decía el comité revolucionario, compuesto por estos señores, oye, ¿qué pasa? ¿La iglesia no la habéis quemado? Ah, es que la iglesia, no, es que es nuestra, ¿cómo que nuestra? La iglesia es un mal, hay que quemarla, hay que hacerla desaparecer. Bueno, en fin, no sé, la presión, otro elemento de poder, las milicias que llegan y se instalan cerca de Rascafría, de Cercería, y que imponen también o los Molinos, que está aquí un amigo ahí presente, los Molinos, Emilio, intentan controlar la situación a su manera. Fijaros, un ejemplo, el Partido Comunista se crea en Rascafría 2 meses antes del 18 de julio, ¿de acuerdo? Hasta ese momento no había un partido de izquierdas en Rascafría. Se presenta el Partido Comunista y la UGT. Bien. El concejal comunista de Rascafría, Muguruza, cuando es miembro del comité revolucionario, pues cuando ve esas milicias que atacan de forma violenta a las iglesias, por ejemplo, él lo que hizo, y así lo dice en su consejo de guerra, que él lo que hizo fue salvaguardar él personalmente las imágenes religiosas de la iglesia y las escondió en el convento del Paulán. Y era miembro del Partido Comunista, fundador del Partido Comunista en Rascafría. Con lo cual, estas contradicciones son las que me llamaban la atención, porque creo que es la que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sujetos en la historia. El sujeto de la historia no es ni blanco ni negro, sino más bien gris. Y estas figuras pues demuestran que pues, la violencia extrema que empezó a surgir a partir de julio del 36 en la Sierra de Madrid, pues trastocó muchos esquemas de mucha gente, ¿no? El libro tiene muchas anécdotas. Yo como antropólogo, como pone aquí en el cartel, pues me gusta mucho hablar de la gente anónima, la gente que está a ras del suelo, la gente, pero que ha sido a su vez protagonista de la historia. Y esta gente fue muy protagonista de la historia, sobre todo los que fueron del bando republicano, que luego fueron personas que luego pues, fueron olvidadas, fueron arrinconadas de la historia, y gracias al empeño que llevamos desde hace un tiempo en la Sierra de Madrid, intentar con la Asociación Histórica de recuperar y visibilizar a todos los fusilados y represaliados de la Sierra de Madrid, intentamos recuperar esa memoria. Bueno, estas personas, como decía, pues intentan, estas personas que están aquí, de las personas. Estaba pensando no en otra cosa. Estaba pensando precisamente en las organizaciones en la guerra. Bueno, a lo que iba, había entendido el libro, pero bueno, quería comentar una anécdota, porque la anécdota que quería comentar resulta sobre personas, ¿no? Hay casos de personas
que fueron claramente defensoras de la República y que tuvieron un papel importantísimo. No voy a nombrar más que algunos casos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Colmenarejo del Valle, el Colmenar Viejo, Colmenarejo del Valle, Blas Colmenarejo del Valle, era un obrero cantero, era miembro de UGT, participó en la huelga del 34, estuvo en la cárcel por haber participado en esa huelga general. Y cuando el 18 de julio, el nuevo 18 de julio, se va a Madrid y se va con una milicia, sube la sierra, lucha, está ahí unos días, vuelve a Colmenar y funda su propia milicia. O sea, su propia, decir, con su gente, digamos, con gente del UGT, del Partido Socialista. Este Blas Colmenarejo, que Julián le conoce bien porque fue fusilado, le fusilaron en Alcalá de Henares, pues llegó a ser comandante del ejército republicano. Un cantero casi anónimo de un pueblo de la Sierra de Madrid, pues gracias a ese tipo de circunstancias históricas llega a ser comandante con una gran responsabilidad. Tenemos casos como García Béjar, que comenté la otra vez, un caso espectacular de rascacía comunista, que va a lucha se va a la milicia de Talman y va con Gonzalo Pando, que no sé si alguno de vosotros conocéis a Gonzalo Pando. Gonzalo Pando era el médico de Rascafía, fue el creador de la milicia, uno de los creadores de la milicia de Talman y murió en la batalla de Brunete, Gonzalo Pando. Pero García Béjar, Nicolás García Béjar, era, digamos, un poco su segundo, lucha con él, le encarcelan, si no mal recuerdo, lucha en Valencia, en Barcelona, va a Francia, campo de concentración, etc. Se va al Maquis, francés, lucha contra los nazis, y en el 48 vuelve a España para reorganizar el Partido Comunista. Y le cogen en Granada, en el tren que va de Granada a un pueblo de Granada, repartiendo octavillas con un grupo de comunistas de Granada. Le arrestan, le hacen un consejo de guerra por este acto, por el acto de insumisión, oficial, con el tema de las octavillas. La pena es mínima, no son muchos años de cárcel que le dan, pero fijaros por dónde la justicia franquista sí se acuerda de él. Y dice, este es de Rascafía, ¿no? Pues Rascafía le recuerda unos episodios en los cuales, evidentemente, él no fue responsable, pero que sí hubo una especie de lucha en el frente, en el cual unos carlistas se perdieron por la niebla de la Sierra de Madrid, entraron en el frente republicano, los cogieron, los llevaron a Rascafía y el mando republicano pues los llevó un camión y desaparecieron. Fueron fusilados. Y la justicia franquista le condenó a él porque en ese momento era el secretario del Ayuntamiento de Rascafía y nada más. Por tanto, como secretario del Ayuntamiento de Rascafía, pues el hombre tenía que saber lo que estaba pasando. Y por lo tanto, por pasivo o por activa, era responsable. Le condenan a muerte. Pues le conmutan luego a 30 años, etcétera, etcétera. No sale de la cárcel de Burgos hasta el año 1970. Anécdotas del otro lado, que también contamos, del otro lado me refiero a gente conservadora. El más famoso es Marcel Busera. ¿Conocéis todos a Marcel Busera? Suena, ¿verdad? Bueno, pues Marcel Busera está en este libro y cuento sus aventuras en Hoyo de Manzanares. Él tiene un chalet en Hoyo de Manzanares, en el pueblo, y ahí tuvo unas aventuras tremendas y unos conflictos con el párroco de Hoyo de Manzanares, en la cual pues, vemos que toda la situación que se podía encontrar con esta gente oculta, escondida, gente de derechas, pero que estaba en la retaguardia republicana, en la cual tenía mucho miedo de que les diesen el paseo, y lo único que hacían era callar, no hablar, e intentar salvarse el pellejo como sea,
Pues ahí estaba Marcel Usera con ese cura, con el cura, y en la cual pues unas de esas evidencias que si leéis el libro veréis, acaban en una trifulca entre ambos, y como siempre, cuando salen las trifulcas entre ellos, pues sacan los colores de uno de otros, y la verdad que lo que cuentan en los consejos de guerra, porque a Marcel Usera le hacen un consejo de guerra, a pesar de ser coronel y a estar en la reserva en ese momento, pero era coronel, le hacen un consejo de guerra y él se defiende, de los ataques del cura, porque el cura le acusa de una serie de hechos tan terrible como ser uno de los fundadores de la CNT de gobierno nacionalista, por ejemplo. Bien. Anécdotas de ese tipo en el libro vais a tener muchas, porque me interesaba destacar esa faceta de la vida de estas personas, de estos sujetos que fueron conscientes en ese momento de que estaban haciendo historia. Su pequeña historia, pero la estaban haciendo. Y el contacto con la gran historia, esa gran historia son movimientos milicianos, es un movimiento de tropas. Las tropas republicanas cuando ya se instalan en Manzanares el Real, cuando se instalan en el Escorial. Bueno, pues ese contacto, ese mundo es un mundo tan fructífero que pues tenemos también un capítulo sobre sus relaciones entre unos y otros, que tampoco fue tan buena. Fue tan buena entre el ejército republicano que intenta imponer su orden y con el orden local más o menos controlado por los comités sindicales revolucionarios. Pues también tuvieron sus encontronazos. Por lo cual, una situación convulsa, como dice el título del libro, que continúa pues y voy rápido, pues continúa con una especie de apatía generalizada a partir de la medida que van perdiendo los conflictos bélicos de la República hasta abril del 36 y el 39, cuando acaba la guerra, y ya empieza, digamos, el inicio de lo que nosotros llamamos el primer franquismo, y el primer franquismo se crea en la sangre, en la venganza de todo aquel y aquella que fueron republicanos y defendieron el orden republicano. Y ahí pues fue un trabajo encomiable, por eso conmigo trabajó Fernando, trabajó Juan, trabajó las dos señoras que citamos en este libro, para ir al archivo militar, para recoger sumarios y sumarios y sumarios y sumarios y sumarios, hasta conseguir la lista completa, que creo que es bastante definitiva, de todos los fusilados republicanos que se encuentran en la fosa común de Colmenar Viejo. Son 108. Más 24 en la fosa común de Torrelaguna, más los casi 100 que hay en la fosa común del Escorial, que son los tres pueblos en cabeza de partido donde se celebraron los consejos de guerra y donde fusilaron. Como veis, la represión fue muy dura. Y luego, pues sobre esto ya pues cae la noche tremenda de los 40 años del franquismo. Luego, y acabo con el cuarto capítulo, que es el que más me pareció interesante como antropólogo que quería destacar. Es un capítulo donde hablamos de gente, o sea, son una ficha de 250 personas de diferentes pueblos de la Sierra de Madrid, en la cual hacemos un recorrido de su vida, en esos momentos tan importantes de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron en ese momento? ¿Cómo acabaron muchos de ellos? La foto que habéis visto de estas personas, la gran mayoría fusilados, la gran mayoría fusilados. Bueno, pues sí que me gustaba resaltar este tema. Con lo cual, y ya acabo hablando al principio de la presentación de libros, de nuestro libro, Los pueblos de la Sierra, véase Miraflores, véase Butrago, véase Soto, véase Colmenar, véase Hoyo de Manzanares, etcétera, etcétera, o Batalpino, que es alguna de las últimas que hemos estado. La gente quiere saber lo que ha ocurrido. Con un libro como este, que pretende ser muy objetivo, no quiere tener ningún tipo de a priori ideológico, por supuesto, ni siquiera metodológico, o sea, simplemente quiere presentar los hechos como fueron y con un mínimo de intención de demostrar algo, simplemente intentar ser una fotografía de los hechos. Imaginaros, en un pueblecito donde presentamos el libro, pues la gente pues de repente dice, bueno,
usted está hablando de mi abuelo y yo no sabía nada. Usted sabe mucho más de lo que se me ha dicho en mi familia, de mi abuelo. Porque en mi familia nunca me habían dicho nada. Y sabía que mi abuelo había sido republicano y había luchado en la revolución del año 34. Hasta me crucé en la calle un día con un concejal del Partido Popular diciéndome: oye, ¿y por qué hablas de mi padre que estuvo en la huelga del 34? Yo no lo sabía. O sea, yo, chico, ¿por qué te diga? Pues la historia es así. O sea, que te diga, si tu padre no te lo dijo, pues mira, pues mala suerte, pero tu padre sí que participó. El hombre le sintió fatal, bueno, pues en fin, ¿qué vamos a hacer? La gente descubre una parte de su historia y más íntima, más personal, con un libro en la cual hablan ellos. Entonces, lo que pretendemos con este libro y hacer una tournée por lo pueblos de la sierra presentando el libro es sobre todo intentar romper un poco ese melón, porque la gente necesita hablar. Esa gente que ha sufrido en sus entrañas familiares, ha sufrido la represión franquista, pues necesita hablar. Y del otro lado también, o sea, no hemos tenido ni una sola crítica de gente vinculada a la derecha, o la extrema derecha de la zona. Nadie nos ha dicho: oye, os habéis pasado, ¿cómo que maltratáis a los nuestros, etcétera, etcétera? No, al contrario. Un compañero me comentó un día que había estado hablando con una señora muy de derecha de Colmenar Viejo y le había dicho: oye, ¿has leído el libro de estos señores que hablan de la guerra civil y tal? Y contestó ella: todo mentira, es todo mentira. Y bueno, le contesta a mi amigo diciéndole que ellos han trabajado en archivos que no eran de los comunistas, eran también en archivos de la causa general que eran de los falangistas. Y contesta la señora con una diplomacia y una sabiduría extrema y dice: che, es que en Falange había muchos infiltrados. Bueno, con esto ya cedo mi palabra a Juan. Gracias. No sé si está... Bueno, ¿me oís bien? Hablo fuerte y ya está. Bueno, después de este, permíteme la batiburrillo que ha hecho Roberto. Gracias. Dicho con todo el cariño. Que, bueno, yo voy a dar pequeñas pinceladas porque él ha hablado. Mira, este es un libro, como bien ha dicho, pretende ser como una obra de alguna manera redonda. Se ha dicho son 10 años, pero son 10 años de la vida de 4 pueblos, principalmente, aunque se tocan más. Y lo que se pretende es ver cómo actuó la gente, pero además, pues él habla de anécdotas. Bueno, pues en esos años la gente iba al cine, la gente había fiestas, la gente dentro de lo que cabe se divertía. Bueno, eso también aparece en el libro. Yo haceré mención, porque aunque lo ha dicho de pasada, efectivamente hay 4 partes del libro. Una primera parte que es la República, que ahí explica, bueno, esto siempre me dice que no lo diga, pero es verdad. A mí, curiosamente, quizá del libro lo que más me gusta, por lo bien que se establecen las relaciones de lo que ha llamado las élites, estos caciques, bueno, pues su red de los pueblos. Además, hay un trabajo ahí fenomenal. Te quiero decir que sobre estos pueblos se van analizando las diferentes corporaciones locales, los nombres, y claro, si tú vas viendo esos nombres como os has indicado, es curioso ver cómo se van moviendo, ¿no? Luego hay una parte de la guerra civil, lo que se ha comentado sobre todo los sucesos de Colmenar Viejo, que bueno, veréis que hay un cuadro con las 40 y tantas personas que fueron paseadas, con lo cual también lo que ha dicho Roberto, a mí me gusta insistir, porque yo creo que, a pesar de lo que decía la buena señora esta, yo creo que este es un libro que la gente se puede acercar sin ningún temor y resquemor, o sea, porque los hechos son los hechos. Obviamente a alguna gente le puede gustar más que otro, pero ahí están. Luego, lo que ha mencionado, una parte muy bonita para nosotros ha sido los personajes. Hay más de 100 hojas en el libro que comentan los personajes. Y luego, yo creo, nos han comentado algunas personas que quizá un aspecto bastante novedoso de este libro es que, bueno,
hemos analizado 265 sumarios. Cuando se habla de analizar sumarios, no es que simplemente los hemos mirado, es que prácticamente los tenemos reproducidos, pero además escritos por nosotros, quiero decir. Entonces, se han extraído muchísimos datos de estos sumarios y están incardinados a lo largo del libro. Entonces, sí que veréis que se menciona en un determinado sumario de una persona, lo que pasaba con él al principio de la guerra, como por supuesto hay que agradecer, yo lo digo, y hay que agradecer mucho al ejército español, porque ha conservado, la verdad es que ha conservado muy bien la mayoría de los sumarios están bien conservados. Imaginaros, si se hubieran destruido todos estos sumarios, había gente que ni sabríamos lo que hizo, lo que dejó de hacer, cómo lo hizo. Entonces, sí también comentaros que ya os digo que en estos sumarios que se extraen muchísimos datos, no solamente nos vamos a quedar en lo puramente, como mencionarlo, escabroso, pero bueno, ahí se ve la gente, si está casada, si no está casada, a quién estaba afiliado. Y solamente, bueno, porque como esto también, la cátedra de memoria histórica, y en el reparto de papeles me ha tocado un poco, pues cuando... Perdona, pero siempre me pasa. Bueno, cuando acaba la guerra, hubo represión, hubo una represión realmente brutal. Entonces solamente os voy a leer un par de frases, no voy a leer lo más, digamos, peor. Fijaros cómo va cambiando la mentalidad. Os voy a mencionar unas palabras del general Mola. Entonces dice, en septiembre del 36, hace un año hubiese temblado de firmar un fusilamiento. No hubiera podido dormir de pesadumbre. Hoy le firmo 3 o 4 todos los días al auditor y tan tranquilo. O sea, fijaros, una persona que dice esto, o sea, cómo puede cambiar la mentalidad de una persona, y eso fue también desgraciadamente esa época, cómo cambiaron las personas, ¿no? Y luego os voy a comentar una cosa que no es nada truculenta, pero esto es anecdótico, o sea, fijaros que trato de minimizar para que veáis que es una cosa muy muy suave. Dice ahí a un señor que le hacen un sumario y dice, considerando que los hechos que se declaran probados no son constitutivos de delito alguno y se encuentran incluidos dentro del perdón otorgado por nuestro caudillo, si bien el procesado ha colaborado gustoso con los rojos, por lo que se hace especial propuesta, fallamos que debemos absolver y absolvemos al procesado fulanito. Dice, quien deberá ser puesto en libertad una vez que esta sentencia sea firme, proponiendo a la autoridad judicial el internamiento del mismo, dado su edad y antecedentes, en un batallón de trabajadores por un tiempo no inferior a 6 meses. Es decir, una persona que no es culpable, que deben absolver y la absuelven, pero le llevan 6 meses a un batallón. Os menciono esto, no voy a mencionar el resto de casos que sí que podéis ver, porque literalmente muchas veces que casi me pongo a llorar, no es cuestión de daros el día. Y yo creo, a mí lo que más me gustaría, y por eso ya acabo, es, pues bueno, si se puede originar algún tipo de debate o si tenéis algún tipo de preguntas sobre metodología, sobre cómo os he hecho y tal, pues os lo agradecería. Muchas gracias.